¿Cómo les va a todos? Bueno, mayo se está acercando a sus instancias finales. Ya estamos el día 19 y se acerca junio y por lo tanto la mitad del año. Para mí es una alegría que el año bisiesto, espantoso, horrible que estamos viviendo se termine lo más rápido posible. No obstante, no termina el dolor que significa para todos nosotros vivir lo que estamos viviendo por culpa de aquellos que siempre se equivocan y no piden disculpas por ello. Pero da igual. Siempre vamos a tener que vivir con esta clase de seres absolutamente desgraciados y que a la vez desgracian la vida de los demás. Y en este país, lamentablemente, tenemos tantos que los podríamos y deberíamos quizás exportar. Ganaríamos mucho dinero, aunque sembraríamos muchos más males en el mundo. No obstante, esta pequeña introducción pesimista, que es propia de este canal, vamos a hablar del video y de cómo se va a llamar el video. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque tenemos que seguir el tópico de la semana de mayo. Es el título siempre de estos videos hasta que el mes se termine de una buena vez. Y en este caso, la idea me la dio un empresario. Semana de mayo, que se ponga las bolas. Semana de mayo que se pongan las bolas va a ser el título de este video. ¿Y por qué digo que se pongan las bolas? Porque lo dijo Eduardo Urnequian cuando le hicieron una pregunta luego de una conferencia de nuestro amadísimo y benemérito líder libertario, pidiendo, Milei anteriormente, que pongan las bolas e inviertan en su maravilloso paraíso anarcocapitalista. Lo cierto es que Urnequian, al contrario, retrucó cuando estaba en una reunión de prensa afuera y dijo que se ponga las bolas y dirija el país. Por lo cual Eduardo, el armenio, entiende de que este país no está dirigido por el presidente y por su ex empleado. Le habló como si fuera su empleado. Obviamente que a Milei mucho no le habrá gustado porque salió uno de sus lamebotas, una larva que tiene mi nombre, lamentándolo mucho, pero larva al fin, a decir que ahora el empleado de los argentinos. Y la verdad, si fuéramos los argentinos, habría que despedirte porque el trabajo que estás haciendo es pésimo. Pero te piden los empresarios, la gente que tiene guita en este país, que te pongas las bolas y dirijas el país. Yo por mi parte creo que es mucho más plausible pedirle a un ruso que hable ucraniano y reconozca la soberanía, a un putinista más que nada, reconozca la soberanía territorial de Ucrania. Eso es mucho más posible que pedirle a Milei que haga un buen trabajo, que no lo está haciendo y ni no lo va a hacer. Pese a que la inflación bajó al 8,8%, tenemos buenas noticias con respecto a los precios mayoristas que bajaron al 3,4%. O sea, la tendencia sigue bajando. El problema es la velocidad de la caída, tanto del IPC más que nada, y en el IPI cae mucho más, pero porque no se está vendiendo nada. Es una depresión económica hecha y derecha. Lo he dicho 1.000 millones de veces en estos videos y desde diciembre para acá te vengo avisando que vamos a reemplazar inflación por desempleo y precios muy altos durante mucho más tiempo, una estabilización de la inflación muy alta con una economía cayendo un 6,8-7% ya anualizado. Obviamente al presidente estos números no le preocupan ni le interesan porque él está entusiasmado porque el sector financiero por el momento todavía sigue dando frutos. Pero te voy avisando que ya todo eso se empieza a caer rápidamente.
¿Por qué? Porque el principal sustento de este programa mal hecho se supone es el ancla fiscal. En realidad es el ancla cambiaria, que es el famoso crawling peg, la mini devaluación del 2%, que nos hace acordar tanto al desafortunadísimo experimento de la tablita cambiaria del año 1979 hasta 1981, y que después voló por el aire. ¿Se acuerdan del que apuesta al dólar pierde? Bueno, nunca hay que apostar que el dólar pierda, porque el dólar siempre ganó en este país. El dólar permanece y nosotros tuvimos peso ley, peso argentino, austral, convertibilidad y este peso de mierda que no vale nada, que es lo que quedó del viejo peso convertible. ¿Te estoy mareando mucho? No, no te estoy mareando. Te estoy diciendo las cosas como son en realidad. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Para que de una buena vez empieces a despertar la cabecita loca esa que tenés, en la cual te vivís cometiendo errores y jodiéndome a mí, que no tengo nada que ver y no cometo los errores que vos cometés, sino que cometo los propios, con los cuales no te jode, porque me jodo yo por pelotudo, y no vos por gil, idiota e imbécil, sino que vos nos terminás jodiendo a los dos, porque vos querés un país mejor. Pero el país mejor, ese que vos tratás de ver en la distancia, que va a llegar algún día según tu criterio, nunca existió, ni existe, ni existirá. Y ahora después vamos a contar de por qué no existe. Cuáles son los principios de todo esto que te voy avisando. Cómo empieza esto. Estamos en mayo y deberíamos reflexionar sobre la fecha, sobre cómo empezó esta loca aventura de un grupo de fascinerosos, golpistas y atacadores de la voluntad popular, vamos a ponerlo en estos términos, que se reunieron en un cabildo para conspirar y derrocar a las autoridades legítimamente constituidas, en este caso el virrey Cisneros. El rey Cisneros no era el mejor gobernante del mundo, pero era el representante legítimo de la corona española. Y los que me vienen a decir que éramos colonia y colonizados, les quiero recordar que esto era un virreinato y por lo tanto una forma de explicar a España fuera de la península. ¿Sí? No era una colonia, no era una colonia extractivista. Había ciudades muy importantes en los territorios que España controlaba y consideraba como propios, y obviamente el principal problema que tenía era el comercio con la metrópolis y hacia a través del puerto de Lima. Entonces nosotros usábamos el contrabando para tratar de sobrevivir. El contrabando lo hacían los españoles dentro de la ciudad de Buenos Aires, porque la ciudad de Buenos Aires era una ciudad fundada por los españoles. Y los que vivían en esas tierras eran españoles criollos, pero españoles al fin, y por lo tanto traidores a su patria. Te expliqué más o menos cómo fue la cosa, ¿no? Porque vos me dirías, argentinos había. No, no había argentinos. Los argentinos no existían en aquel momento. Ni siquiera era un gentilicio. Era un grupito que frecuentaba Belgrano, que formó él básicamente, que estaba inspirado en los ideales de la Revolución Francesa. O mejor dicho, de los nefastos ideales de Rousseau que influyeron en la Revolución Francesa. Porque una cosa es la Revolución Francesa como forma de poner el límite al poder despótico de alguien que era aficionado a reparar relojes, y otra cosa era imponer el poder despótico, como finalmente pasó, de alguien que no se le paraba. Y por eso mandaba la guillotina a todos los que sí se les paraba. Todo esto que te estoy diciendo te entra como una piña, evidentemente, ¿no? Pero bueno, te voy a explicar por qué. Porque vos no podés no saber las cosas y después decir que te amás a tu nación más que a tu familia y estás dispuesto a sacrificar lo que sea con tal de que esta tortura china continúe para todos nosotros, inclusive para tus propios hijos. Vamos a ver si lo encontramos. Pero lo que te puedo decir en aquel momento es que la revolución ocurrió no porque estuvieran cansados del virrey, sino porque no podían hacer sus negocios de contrabando. Que ya digo,
a un libertario no le debería afectar. El problema es cuando se usa una causa más o menos noble, porque en realidad los pobres no se beneficiaban tanto con esta cosa, para decir que después sí lo hicimos para ser libres. Y en realidad eso es una vil mentira. Porque recuerden que la Revolución de Mayo se hizo a favor o en nombre de Fernando VII, que estaba preso. Preso VIP, pero preso. Estaba en Bayona, junto con su padre, el rey anterior. Y estaba Napoleón, nuestro amigo, el emperador, tratando de ocupar España completamente. ¿Por qué quería ocupar España? Porque quería llegar a Portugal, que era el único país en toda Europa que no respetaba el famoso bloqueo continental a los ingleses. Napoleón hace un bloqueo continental contra Inglaterra y de esta manera le da un golpazo a Inglaterra, pero el único país que no le hacía caso era Portugal. Entonces, para pasar por Portugal, tenía necesariamente que ir por España. Obviamente, por el mar no iba a poder, porque la flota británica estaba justamente en el mar. Así que pasó por España, tomó Portugal, la familia portuguesa se mudó a Brasil y ya que estaba a mano España, bueno, la tomó. La tomó por las dudas. Por la duda pasara alguna otra cosa desagradable y que no le gustara. Entonces, para que ese país estuviera bajo su absoluto control, puso a su hermano José Bonaparte, que era el rey de otra parte de su imperio, creo que de Nápoles, si mal no recuerdo, Pepe Botella, como José I, rey de España, un rey Bonaparte en España, que es un rey que tuvo muchísimos problemas, porque los españoles, el pueblo español no lo quería y lo derrotó en varias ocasiones. Yo quiero explicar la parte donde Alberdi, que era un gran que era un visionario, un tipo muy inteligente, un tipo que entendía lo que estábamos hablando, supo o hizo de la Revolución de Mayo, al respecto de qué dijo de la Revolución de Mayo, pero quizás no deba, vamos a decirlo así, no deba adelantarme los acontecimientos. Además no encuentro el papelucho. El papelucho es muy ilustrativo y explica por qué se produjo la Revolución de Mayo, específicamente en la fecha que se produjo. Porque mucha resistencia para elegir a Cisneros no hubo al principio. Dicen que sí, pero no es cierto. Y ahora, después de esto, van a ver por qué. Cuando cuente el papelucho, lo tengo acá, tengo muchas cosas, lo vamos a ir viendo. Pero más o menos se va entendiendo cómo va la cosa, ¿no? No era algo que quería el pueblo, era un grupito de gente muy riquita, muy influenciada por las ideas nefastas de Rousseau, un hombre que abandonó 6 hijos en un orfanato, 6 en un orfanato, con lo cual nunca sabemos del destino de aquellos pobres chicos que eran sus hijos y de una costurera, y como no tenía ganas de que se enterara la gente que él frecuentaba, los salones literarios de los cuales él se sentía un hombre muy disminuido, una especie de Milei, los dejó en un orfanato a que vaya a saber Dios qué les pasó. Porque eran hijos de una humilde costurera y de él. Y tuvo 6. Bueno, esa gente de la Revolución de Mayo tenía a Rousseau en un pedestal. No solamente tenía a Rousseau, también tenía a Robespierre en un pedestal. Robespierre, el que ya dije, no se le paraba y por eso mandaba a matar a otros, inclusive a bebés y a niños. Les mandaba a cortar la cabeza. ¿Sí? Reemplazamos a alguien como el rey, que era un ser gordo, que lo único que le gustaba hacer era la compostura de relojes, como lo acabo de decir, por otro que tenía problemas sexuales muy graves. Y entonces, obviamente, terminó mal, como corresponde de todo ser humano bien parido, matar a un hijo de puta sorete, de la misma forma que este hijo de puta sorete mató a 300.000 personas. Con la guillotina. Esos admiraban tus patriotas, por ejemplo Belgrano y Moreno más que nada. Moreno era el más terrible de todos ellos. Y
es el fundador ideológico de esto. O sea, digamos, Argentina se creó de la misma manera que se creó Francia. Por eso Francia tiene cada problema y se tiene que estar reinventando continuamente. Ya van como por la quinta y no sé si van a llegar a la sexta república si seguimos así. Esa es la idea de Rousseau, ¿no? Siempre es un desastre absoluto. Pero el caso es que la Revolución de Mayo construyó esta nación. La construyó en base a la conquista de los territorios internos del virreinato. Argentina es una creación de la Revolución de Mayo y de las conquistas que fue haciendo el ejército porteño, el ejército de la capital, de la ciudad de Buenos Aires, al resto de las provincias. Por eso siempre va a haber pica entre las provincias y la capital, porque la capital las conquistó a la fuerza. Conquistó esos territorios, salvo uno que tuvo la inteligencia de adelantarse a los acontecimientos y a Belgrano le hizo 2 derrotas terribles que fue justamente la gobernación de Paraguay, que hoy es una nación distinta. Imagínense si Paraguay no hubiera tenido éxito contra Belgrano, sería una Formosa mucho más grande y mucho más pobre, y no este país que ahora está avanzando por fin. Incluso en época de López era un país mucho más avanzado de lo que es ahora, y dada la intervención del Estado argentino más sus aliados de Brasil y Uruguay, Paraguay quedó destruido y casi absolutamente devastada su población masculina. Otro logro para que te enorgullezca de tu patria, argentino. Pero ya estamos viendo dónde comienzo, ¿no? Dónde comienzan las cosas, porque este video empieza a ser cada vez más polémico. Y porque estoy poniendo las bolas, ¿no? Como él justamente pedía a Ornequian. Pongo las bolas no para invertir, sino para contarte la historia y lo que no te cuentan. ¿No te gusta? Bueno, es esto, no es otra cosa. No deberías estar muy triste tampoco si esto fracasa, porque ya te estoy contando que es una nación asesina esta, o que nació de un conjunto de gente que tenía por principios matar a todo el que estuviera en contra de ellos. Eso está en el plan de operaciones, la idea de transformar los ríos en sangre, ¿no? Que también después llevó a cabo Rosas, justo heredero de esta facción miserable conocida como Primera Junta de Gobierno. Quiero rescatar al ecuménico Alberti, un cura, una buena persona, que se negó a firmar, por ejemplo, el fusilamiento de Santiago Liniers, héroe de la Reconquista, que era una persona de bien, este sacerdote, y no quiso manchar su alma con aquella abominación. En cambio, Liniers, como era la figura de la Reconquista, seguramente iba a ir, iba a tomar un ejército, iba a tratar de recuperar el control, tratar de reponer al virrey o ponerse él mismo como virrey y eliminar a los sublevados. No lo logró, lo capturaron y lo fusilaron en Cabeza de Tigre en agosto de 1810. Esta historia no la sabía seguro, ¿no? Para vos Liniers es un barrio donde te venden cualquier cosa y es bastante peligroso, ¿no? Pero Liniers era un tipo que tenía y era leal al rey de España y a España, a pesar de que era francés. Y el que evitó, o el héroe victorioso de ambas invasiones británicas del año 1806 y 1807. Así le pagaron unos años después, fusilado por orden de los sublevados insurrectos que, con la excusa de nos queremos liberar del virrey, lo hacemos en nombre de Fernando VII y de paso queremos hacer negocios sucios. Que los negocios sucios que antes iban a los comerciantes españoles ahora van directamente al gobierno que nosotros hemos constituido. Un gobierno que no eligió nadie, porque la gente preguntaba de qué se trataba. El pueblo quiere saber de qué se trata. ¿De qué se trata? De un gobierno autoproclamado, gobierno, constituido por gente que estaba a favor de la destitución de Cisneros, entre ellos el jefe del ejército Cornelio Saavedra y los intelectuales Belgrano, Castelli y Moreno, más los que pusieron la plata, como fueron en el caso de Domingo Mateu y Juan Larrea, españoles los dos. Españoles peninsulares, tío. ¿No lo sabíais? La verdad, ya empezamos así.
de esta forma. Esto que es tan grave, hoy está reivindicado por mucha gente. El primero que lo reivindica es el señor presidente, teniendo dos cuadros de dos personajes que para mí son infames, como es el caso de Belgrano y San Martín. Que mucha gente dirá, bueno, pero son nuestros héroes. No, no son tus héroes. No fueron tus héroes. Fueron los instrumentos del comunismo rusoniano, de la idea de que no tiene que haber pobres ni tampoco ricos, todos tenemos que ser iguales económicamente hablando, que la libertad es lo mismo que la autoridad y que mientras más libertad tengamos, más autoridad necesitamos, que ese tipo de libertad tiene que ser una libertad en la cual nosotros somos libres de ponernos las cadenas y eliminamos la libertad natural para recuperar o la civilización, las libertades ciudadanas, civiles. Una especie de que la libertad termina siendo una opresión. En vez de separar, como eran más honestos Hobbes y Locke, entre autoridad y libertad, y la diferencia era cuál es el límite, dónde se traza la línea, si más la autoridad o más la libertad. En el caso de Locke, el contrato social, que es la idea primigenia, o sea, la idea principal de toda esta discusión, es que ese se debía dejar más para el lado de la libertad, mientras que Hobbes pensaba para el lado de la autoridad, del Estado Leviatán, el único que evita que el hombre se case por el hombre. Y Rousseau, que agarra y hace esta mezcolanza espantosa con la cual hoy vivimos. La idea de contrato social, la idea de que el pueblo es el soberano y que el Estado somos todos. Todo eso es mentira y todo viene de ahí. Y si eso ya estaba podrido y estaba mal, imagínate ahora. Así que bueno, no voy a buscar lo de Alberdi, lo vamos a dejar para el siguiente día, que va a ser mucho más interesante, porque ya va a haber pasado el 25 de mayo y vamos a poder hablar con mucha más propiedad. Pero date cuenta que te están mintiendo y que alguien que disiente lo investigó el tema y te puede decir con propiedad esto. Obviamente van a saltar mucho como leche hervida, pero la verdad es la verdad. Lo que no tiene es remedio. Volvamos un poco a la realidad argenta después de haber pasado por la amarga idea de mayo de 1810, que nos ha llevado a este desastre. Y empecemos a hablar del rusoniano favorito del mundo, ahora, el señor Milei, presidente de un país que se empieza a descalabrar cada vez más. Tengo una mala noticia para Milei, que seguramente él, como es muy inteligente, la sabe. Obviamente, la noticia es el atraso cambiario que dice que no hay. Pero parece que sí hay, porque la gente que no sabe de economía, igualmente como que se da cuenta que hay algo raro, ¿no? Clarín dice: Argentina cara en dólares, fuerte derrumbo del turismo de brasileños, chilenos y uruguayos. Abril contra abril, hacen bien la comparación. El mes pasado llegaron 35% menos de turistas desde Brasil, Chile y Uruguay que en 2023. ¿Se acuerdan cuando venían los brasileños y nos sacaban los calzoncillos y directamente nos los compraban? Compraban todo, pagaban esto está recontra barato, podemos comer de todo. Decían los chilenos, decían los uruguayos, decían los brasileños. ¡Qué barato está todo! Los turistas cuentan que vienen con un presupuesto, obvio, y terminan pagando el doble de lo previsto. Dicen que está como Europa, que es mucho de los precios y extrañan la época de la Argentina regalada. ¿Te das cuenta que sí hay atraso cambiario si los turistas dicen que está tan caro como en Europa? ¿Te das cuenta que sí hay atraso cambiario? Y yo decía, no, lo voy a cambiarlo porque esto, porque el otro. Cada vez vienen menos turistas y los que vienen gastan el doble. Y dicen, che, pero al final me hubiera ido a Europa. Me salía más barato si seguimos así. Entonces hay atraso cambiario, hay apreciación cambiaria y el dólar apretado por el crawling peg hace que sea mucho más fácil para los argentinos ir al exterior que para los extranjeros venir. Y yo prefiero toda la vida que vengan acá y dejen los dólares y no mandar los argentinos para allá.
Y sí, van cada vez más argentinos. Es el DM2, lo dijo De Pablo, asesor del presidente. Van y escuchan ópera. Yo no tengo nada que ver, yo no escucho ópera con el presidente. Yo escuché una sola vez ópera con el presidente en un celular de poronga que tenía, que no sé si lo debe tener, ya creo que no, medio roto. Escuchábamos a Joan Sutherland en el Abasto. Gritaba bien la mina. Pero no se escuchaba una mierda porque era una lata. Supongo que en el microcine de Olivos podrán escuchar mucho mejor a la maravillosa Joan Sutherland, algo que coincidimos con el señor presidente. Y él me convenció en eso hizo bien. Pero ¿qué hace el turista Milei además de no reconocer que hay un atraso cambiario y que todos los que lo dicen son chantas, no saben de economía, etcétera, etcétera? El chanta es él y el que no sabe de economía es él, les aviso. Carlos Rodríguez le pegó un soplamoco. Mientras está paseando por Denver, titula La Nación: en Madrid Milei se definió como un liberal en un país del sur y ratificó que planea cerrar el Banco Central. Ese era el título. Y costea a Carlos Rodríguez, algo nada económico. Dice, estos zurdos, un 50% de pobres indigentes le pagaron el viaje en el avión presidencial para que vaya a decir pavadas. Ven que los argentinos somos muy turistas en todo el mundo. Uno se fue a Estados Unidos y el otro se fue a España, y el que estaba en Estados Unidos lo criticó al que se fue a España a decir pavadas. Obviamente no sé si habrá ido a pedir perdón por lo que pasó en 1810, creo que no. Debería pedir perdón por eso, ¿no? Por el daño que les causamos a los españoles en 1810. Pueden llevarlo a Marra, iba a decir Rama. Llévenlo a Marra, que dijo que era español. Y que se sentía mal porque Paca Paca hablaba mal de los españoles. Paca Paca habla mal, muy mal de los españoles. Tiene un villano que se llama el Capitán Español. Una especie de no sé qué, de mierda humana, haciendo vocecitas españolas que no saben un carajo cómo se hace la pronunciación o entonación de la lengua patria, de la lengua de la madre patria, mejor dicho, y encima se llama Capitán Español o Capitán Realista. No sé cómo, pobre Marra, en eso tiene razón. Llevémoslo a España, pongámoslo de embajador ahí, que es mucho más útil que peleándose con Grabois. Pero lo cierto es que en España dijo que las cosas están maravillosas, que el salario real está ganando la inflación. Mentira, no está ganando nada la inflación. Y que no se cae en la economía, nada, es todo mentira. O sea, vive en una nube de pedo, una especie de luna de Valencia prefabricada, que se ha hecho él mismo, y el daño que le ha hecho él mismo a la economía argentina no lo puede, vamos a decir, ver. No la puede captar. O sea, está haciendo esto porque tiene que autoconvencerse que está haciendo un buen trabajo. Y todos sabemos, ya desde el vamos, que cuando la economía se te cae un 7% y después de 4 meses bajaste subiste la inflación de 12 a 25 y la bajaste recién a 8 en abril, y que no sabemos si hay perspectiva de que baje mucho más, entonces no hiciste un buen trabajo. Hiciste este plan económico que es una mezcla de dos planes económicos o de dos ideas económicas monetaristas. Una con inflación de expectativas adaptativas y otra con expectativas racionales, que son el agua y el aceite. No se mezclan. Y encima las dos generalmente son fuertemente recesivas. Si no tienen la confianza y la credibilidad y reputación de un programa bien hecho, no funcionan. Y esto es un programa que no está bien hecho, no tiene credibilidad y no tiene reputación. Por algo el cepo cambiario sigue estando. Y es fundamental este punto porque el cepo cambiario es la razón principal del superávit fiscal y de este programa mal hecho. Muy mal hecho, realizado a los tumbos por un timbero, ¿sí? No tiene ningún sentido empezar a hablar de que el atraso cambiario no pueda ser solucionado si antes no se levanta el cepo. Y el cepo es el corazón del plan económico, por lo tanto nunca se va a levantar. Eso es para algún pelotudo idiota que me contestó cuando le dije levanta el cepo. Y antes de que, porque hablaba del liberalómetro, levanta el cepo y después vamos a poder ver si no, pues yo puedo usar el liberalómetro, o sea, lo dejo de usar. Pero levanta el cepo primero. Me dijo que tenía un proceso y le mostré la foto del año 2015, del 17 de diciembre del año 2015, cuando Macri levantó el cepo
cambiario. Con lo cual quedó con el ojete tapado lleno de porquería. Les digo, le va a costar un poco, me parece que sufrió una constipación, porque después no me contestó más el viejo forro pelotudo hijo de puta. Lo digo porque me enojé un poquito. Si hubiera estado más enojado, quizás le hubiera dedicado 40 o 50 segundos más a su humanidad inmunda. Pero no lo voy a hacer. Solamente le dedico 25 o 30 segundos. Volvamos con la economía. Volvamos a lo que es la economía real. Mariano Barrio, en Ex, dice: FEBE, o sea, la grifería, suspendió 800 trabajadores. Changomade pidió a más de 150 de 8 sucursales. Whirlpool 860 de Pilar. FATE se desprendió de 100. Caída en ventas y recesión, pero le estamos ganando en inflación. Premio Nobel de Economía. Premio Nobel de Economía lo dijo el impresentable delincuente serial y líder de la banda en aquel momento, Daniel Scioli. Y hay otro tema más, que es esto que está diciendo también Cacha. ¿Están resolviendo el cepo vía el mercado? Se hace la pregunta. En mi opinión, no. Porque el control de cambios con cepo obliga a los exportadores a venderle sus dólares al Banco Central, encima a un tipo de cambio artificialmente bajo. El cepo viola la propiedad privada y por lo tanto no puede haber mercado libre con el Estado violando la propiedad privada. Es una contradicción entre libertad económica y violar la propiedad privada, como hace actualmente el gobierno al obligar a los exportadores a venderle sus dólares al Banco Central. Y por eso el dólar que acumula el gobierno es producto del cepo. El tema es que el cepo cambiario es un problema a futuro que después no se puede resolver. Se va haciendo mucho más fuerte y prueba de eso hay que tuvieron que extender el impuesto país. El impuesto país es el corazón del cepo. Es su razón de existencia para este gobierno. Cuando vemos el resultado fiscal, que lo tiene Cristian Buteler, dice el resultado fiscal, esto lo dijo el 16 de mayo, de abril fue en millones, y seguramente esto es base caja, ingresos fueron de 6.792.205.000, o sea, más 263,9, un montón, ¿no? Los gastos primarios fueron de 6.527.253, lo hablo en millones, pero es en mil millones, más 197%. El superávit fiscal fue de 254.000.952.000. Y los intereses fueron de 247.543 más un 225,6 y un resultado financiero de 17.409 millones. Nos vamos convirtiendo, dice Cristian, en cepo dependiente. En enero, el impuesto país representó el 21% del superávit fiscal primario. En febrero, el 43%. En marzo, el 103%. Y en abril, el 181%. Otro tema. O sea, el impuesto ampliado es el que más recauda para que el famoso ancla fiscal no se le caiga a la mierda y el superávit tampoco se le caiga. Ante el rechazo de las grandes eléctricas, Caputo extendió el plazo para que acepten el bono por la deuda de Gamesa. Les voy avisando a todos que esto va a ser un quilombo fenomenal para el mercado mayorista eléctrico y por lo tanto no vamos a nosotros joder mucho por ese bono del orto al 2038 en dólares con un 50% de quita del capital. Con lo cual, esa porquería que inventó el Ministerio de Economía nos va a terminar jodiendo a nosotros en el invierno si no se normalizan los pagos. Los pagos los tienen que hacer. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Juan Manuel Palacio también en Twitter: la deuda acumulada con Gamesa en los meses de diciembre, enero y febrero supera con creces todo el superávit fiscal acumulado hasta abril. O sea,
Con lo general hay una deuda de diciembre de 381.873.021.867, con los proveedores de 97 y muchos ceros. En enero igual y en febrero también, y entonces te da casi 1.739.154.343 pesos. Es una barbaridad. Ese número es todo el superávit fiscal del cuatrimestre. O sea, estamos en un problemón gigantesco. Y mientras tanto Milei dice que las cosas van maravillosamente bien. No es así. No es así. Porque esto es libramiento impago y no es ajuste. El ajuste más grande de la humanidad es no pagar las deudas con el sector eléctrico, es cagarse en los jubilados y ponerles un aumento similar a la inflación, con lo cual, y más el bono, porque si era sin el bono cobraban menos. Las transferencias discrecionales que dice, nosotros eliminamos las discrecionales, en realidad las que eliminaron fueron las no discrecionales. Las discrecionales las usan para los gobernadores que están a favor del gobierno, de la ley bases, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto que te estoy avisando y contando es lo que está ocurriendo. Es decir, tenemos una inflación en baja, 8,8, un IPI de baja, también 3,4, tenemos una caída de la economía del 6,8%, casi 7, no sabemos si vamos a tener los dólares del Fondo Monetario, no sabemos si los chinos no van a exigir el swap o si no van a renovar una partecita, no sabemos si el jefe de gabinete de ministros, después de la sanción de la ley ómnibus, si logran sancionarla, se queda o no se queda. No sabemos cuándo va a haber una recuperación en B corta, o si va a ser en una U, o si va a ser un símbolo de Nike, o si va a ser una L, o si va a seguir cayendo. No sabemos cuándo los salarios reales van a verdaderamente ganarle a la inflación y la inflación derrumbarse del nivel alto en el que puede quedar, y no sabemos cómo van a ser los índices de desempleo y pobreza una vez terminado todo este proceso, que según lo que estoy pensando es un proceso que tiene como duración entre 24 y 36 meses. Y la realidad es que después de terminado ese proceso podríamos empezar desde muchísimo más abajo que en 2023. O sea, para estar mal como hoy, después de este proceso, habría que rezar para que este programa mediocre, basura, mal hecho y mal elaborado por los técnicos del Palacio de Hacienda y del Banco Central, tenga la misma performance de mayo del 2024. O sea, te voy avisando que todo esto está atado con alambre y se puede caer al diablo. Mientras tanto, el presidente gasta plata yendo a España, en vez de pedir disculpas por lo ocurrido en mayo de 1810, a promocionar un libro sobre su vida, que ciertamente encima vino con mala escritura, vamos a decirlo así, y decía ese libro que él se había doctorado en la Universidad de California, una universidad que creo que no existía tampoco. Entonces, todo esto que está pasando pasa porque vos le quisiste dar la oportunidad de que explotara todo por el aire. Con él explota todo por el aire, obviamente. El tema es que está explotando muy lento, ¿viste? Y vos no te vas a dar cuenta de las mejoras, porque no va a haber mejora. Esto es como él mismo decía en el año 2017, que crecía la economía un 4%, rebotaba un 4%. La gente no se da cuenta de la mejora. La mejora es tan insignificante que la gente nota que está como el culo. Y lo mismo pasa ahora. Por lo tanto, aunque él se intente convencer, van a salir los economistas a responderle. Va a decir Broda que esto está mal, que esto tiene que... con la mejor voluntad, porque Broda evidentemente lo dijo con buena voluntad. Melconian a decir dónde está la política monetaria. Kachanowski a cuestionar específicamente el atraso cambiario y el mantenimiento del cepo. Giacomini a hablar de la política monetaria delirante, que implica el deterioro del patrimonio neto del Banco Central por el aumento de los pasivos, o sea, de los pases remunerados,
y por lo tanto del deterioro del activo, que es rápidamente sacado con letras intransferibles para que el Tesoro pueda pagar deuda en dólares, y con un superávit que va cayendo lentamente. Porque yo recuerdo que en enero era de alrededor de 500.000 y hoy quedó en 17.000 y pico el financiero. O sea, ya no estás teniendo superávit financiero. Y vos tuviste todo este superávit haciendo las trastadas que hiciste con los jubilados, con los docentes, con las empresas de energía. Y encima tenés a todos aplaudiéndote, pero nadie pone las bolas en la mesa. Nadie pone los dólares. Lo que hay son aplausos, pero plata no hay para tu gobierno, no hay plata. Así como dijiste que no hay plata para los demás, no hay plata para tu gobierno tampoco. Entonces están empezando a liquidar igual. De a poquito. Tal vez suba un poco por retenciones. Retenciones que vos querías en la anterior ley ponerle a todo retenciones del 15% y disponer de ellas. Lo cierto es que toda esta política económica empieza a ser muy, muy mal en la sociedad. Por eso está ocurriendo lo de Misiones. Es ya directamente muy preocupante la cuestión. A los docentes se sumaron la policía. Y Misiones era una provincia que estaba portando bien. ¿Vieron, gobernadores, que era mucho mejor no pactar y enfrentar? ¿Dónde está la plata de Misiones? Señor gobernador, yo le hubiera hecho la pregunta, presidente. La plata mía, dámela. La plata es mía. Yo no te dije, yo no asumí como para decirle yo voy a hacer un ajuste. No. La plata de Misiones, ¿dónde está? La plata de la ciudad de Buenos Aires que le choreó Alberto Fernández y que vos mantenés robada. ¿Dónde está? ¿La vas a devolver? Son una buena cantidad, porque lo que hace Macri negro, es aumentar los impuestos. Con ayuda de la Libertad Avanza y de los demás bloques, aumentó los impuestos del ABL y algún otro más. Hasta un 60%. Eso no hubo ningún problema. Y ahí la casta se unió toda. La casta libertaria logró su cometido de aumentar los impuestos en la ciudad de Buenos Aires, con tal de no devolver la plata que le sacó Alberto Fernández a la ciudad para dársela al energúmeno de Kicillof, que ahora está haciendo campaña yendo por las provincias para reunirse con los gobernadores, tratar de cerrar la grietita y ser él el candidato a presidente, y Dios quiera que no pase el día de mañana ser él el presidente. Ojalá que no, sería una enorme desgracia. Igual creo que si esta experiencia fracasa como fracasará, por lo tanto le estamos contando el cuento final a Guizhou Man, que pedía específicamente ayudarlo para que el liberalismo no se hundiera, el desastre, que podría venir un gobierno de izquierda después de esto. No subestimemos a la izquierda. La izquierda serán poquitos, pero suman. Antes no tenían a nadie en el Congreso y ahora tienen 5 diputados. Y van a renovar, según mis cuentas, 4 bancas. Y podrían llegar a sumar 2 más. Y ya cuando empiecen a sumar, el día de mañana van a tener un candidato a presidente que sea mucho más presentable que lo que tienen, vamos a decirlo así, y van a llegar al poder. Y eso no tendría que pasar nunca. Pero si llegó este imbécil, ¿por qué no podrían llegar los forros aquellos, no? La derecha le da una mano siempre a la izquierda para llegar al poder de algún modo, ¿no? Pregunten qué pasó en Brasil, ¿no? Con Bolsonaro y Lula, por citar el ejemplo típico. Pero yo les quiero, además de decir todas las cosas que he dicho, ha sido más expeditivo este video, porque puse las bolas sobre la mesa y no como los empresarios que no las ponen o no las quieren poner y quien sugiere que lo haga el presidente primero. Quiero que todos ustedes entiendan que el motivo del video no era dar indicadores económicos, sino contarte un poco de todo en un verdadero puchero de conceptos, ideas y opiniones.
Básicamente porque tenía ganas de hacer eso, de expresarme más, de no leer tanto. Ya más o menos te dije cómo iba la cosa. Ya todos los domingos, cuando hago los videos, después de mirar cada video que hago, que son varios, y dejo el que más me gusta en el canal, hago de cuenta que tengo una conversación con vos. Y esta es la manera en que conversamos con este monólogo. Vos estás en todo tu derecho de no escuchar. Ahí hay una botonera, dice play, y está la crucecita, y está la flechita para ir para atrás de tu navegador, y no me escucha más. Es como que me cerrara la puerta en la cara, pero yo lo acepto. Porque esas son las reglas de juego. Vos que me estás mirando, sabes bien que podés no mirarme más. Pero igualmente las cosas siguen ocurriendo. Y eso ya no es algo que vos puedas evitar mirar. Podés fingir demencia, pero no para siempre. En algún momento las cosas se empiezan a complicar y tenés que empezar a discutir con vos mismo qué salió mal. Yo ya te dije que salió mal. No tengo la obligación de explicarte más de por qué. Pero te puedo dar tal vez el beneficio de la duda. De que pruebes lo que digo, que está mal, y que lo que pensás vos es lo que está bien. Pero sé que no lo vas a hacer. Porque es mucho más fácil ignorar. Fingir demencia, como dije hace un rato. El presidente finge demencia sobre las cosas que le pasan a su país. Y va por el mundo viendo cómo se vende como rockstar y como el tipo que más hizo un ajuste en la historia humana. Un ajuste que, como vemos, es inconsistente y va a quedar como un fracaso más. Es otro fracaso cantado. Porque hay algo que se rompió. Hay algo que se rompió que con la cuarentena lo vi mucho más clarito. Vi que se había roto algo muy serio en Argentina. Y que la experiencia de Macri no había sido lo más traumático que nos había sucedido. Que venían cosas más traumáticas. Y eso está pasando. Y va a pasar algo mucho más traumático en el futuro. Que va a cerrar esto. Y después se hará otra cosa. Ojalá que mucho mejor que lo que pensaron, por ejemplo, aquel grupúsculo de mayo de 1810. Lo mismo para todos aquellos que pensaron que a partir de noviembre del 2023 empezaba algo mejor. Bueno, debo decepcionarlos una vez más. Se han equivocado. Pero tienen todavía la expectativa de que no lo hayan hecho. El problema es que la película la vimos tantas veces, todos sabemos cómo termina. Y el que quiere buscarle la quinta pata al gato y tratar de encontrar a algo objetivo, como fue el caso de aquel imbécil idiota que me hablaba justamente de que todo es una cuestión de procesos y por eso no se levantaba el cepo. Yo le puse la nota y le tapé el culo. A veces hay procesos que hay que evitarlos. Y el día de mañana darnos cuenta de que este gradualismo que generaron es mucho más pernicioso que hacer las cosas rápido, bien y con convicción, credibilidad, reputación y con audacia y grandeza. Para que el día de mañana, por lo menos, tengamos la esperanza de que nuestra lucha, aunque la perdimos, inexorablemente eso va a suceder, dimos la mejor que pudimos. Que cuando nos tocó, pusimos las bolas arriba de la mesa
y que ese fue nuestra entrega a todo lo que creíamos. No obstante, siempre es más fácil seguir los éxitos y dejar huérfanas las derrotas. El problema es que una derrota siempre tiene algún padre. Abandónico, pero al fin lo tiene. Por eso hay que poner las bolas en la mesa y aceptar lo que viene. Combatir para tratar de llegar a mañana, claro, pero aceptar lo que viene. Eso es parte de lo que hacemos todos los días con estos videos. Todos los domingos con estos videos, mejor dicho. Creo que es lo que mejor se puede hacer. Tal vez lo mejor que puedas hacer vos es perder unos 50 minutos de tu tiempo escuchando a quien te dice las cosas con el único interés de que te vaya mejor de lo que te está yendo.